Hola a todos. Hoy es domingo, 8 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo y hermano, Ray McGovern, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Ray. Gracias, Nima. Ray, déjame empezar con uno de los incidentes más trágicos hasta ahora en Irán. El atentado que mató a 165 alumnas junto con sus profesoras. A Donald Trump le preguntaron sobre ello. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién lo hizo? Y esto fue lo que dijo. Estados Unidos bombardeó una escuela primaria de niñas en el sur de Irán el primer día de la guerra y mató a 175 personas. Según lo que he visto, eso lo hizo Irán. ¿Es eso cierto, señor Hegseth? ¿Fue Irán quien hizo eso? Sin duda estamos investigando, pero el único bando que ataca a civiles es Irán. Creemos que fue hecho por Irán, porque son muy imprecisos. Como sabes, con su munición. No tiene ninguna precisión. Lo hizo Irán. Sí, aquí está Ray. Hace unos momentos salió el vídeo del ataque, las imágenes del bombardeo publicadas por los medios iraníes. Sí, este es el momento exacto en que atacaron la escuela. ¿Cuál es tu interpretación de eso, Ray? Nima, hay ciertas cosas que no pueden justificarse, no pueden explicarse y no se puede mentir sobre ellas. Ahora bien, las chicas de esa escuela fueron asesinadas. Permíteme enfatizar que el número asciende ya a 170. Como tú sabes mejor que yo, los iraníes son muy cuidadosos para no contar dos veces, ¿de acuerdo? Y tuvieron que reunir varios brazos y piernas, así que imagina cómo fue eso. Pues bien, el ataque a la escuela ocurrió antes de que los iraníes siquiera supieran que estaban siendo atacados, por el amor de Dios. Así que la idea de que los propios iraníes hicieron esto es una imposibilidad temporal. Sucedió de inmediato, en la primera oleada. Fue alrededor de las 8:30 de la mañana, si no me falla la memoria, hora local. Y el líder supremo fue asesinado exactamente al mismo tiempo. Ahora se recuerda que esto fuera estadounidense, no israelí. No ha habido ningún reconocimiento de eso, salvo lo que acabas de ver, lo que acabas de reproducir. Y no ha habido fotos, ni cobertura de prensa, porque se ha mantenido bajo la superficie. Ahora bien, dada la imposibilidad de la explicación de Trump, y recuerdas que fue interrumpido por Pete Hegseth, seguimos investigando. Nadie va a poder demostrar que eso lo hicieron los iraníes. ¿Por qué lo harían? Quiero decir, ya sabes, en mi tradición, la judeocristiana, que también es la tradición islámica, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Corán, como tú sabes mejor que yo, está lleno de esa misma expresión, el misericordioso. Serás misericordioso como el misericordioso. Y nosotros hemos cambiado eso. No mostramos misericordia. Ahí tienes a Pete Hegseth, nuestro secretario de Defensa, que ahora se hace llamar secretario de Guerra. No mostramos misericordia. De acuerdo. Bueno, eso es un poco diferente del legado estadounidense y religioso del que yo y presumiblemente tú procedemos, Nima. No mostramos piedad. Bien, si eso es lo que resulta de no mostrar piedad, creo que tenemos que responsabilizar a esas personas. ¿Cómo fue que esa escuela se convirtió en objetivo? Ahora, la explicación benigna es que estaba cerca de o fue utilizada por la Guardia Revolucionaria hace algunos años, 5 o 7 años, y nunca actualizaron el conjunto de objetivos. Esa es la explicación benigna. Ahora, Scott Ritter lo analiza punto por punto y dice que nunca se debe atacar nada sin actualizar el conjunto de objetivos y asegurarse de que lo que se está atacando no sea una escuela de niñas, sino un puesto de la Guardia Revolucionaria. ¿De acuerdo? Así que la otra sugerencia, y esto es una especulación por mi parte, es que alguien incluyó eso en el conjunto de objetivos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿quién habría sido?
pues habría sido alguien que quisiera que pareciera lo peor posible, para que los iraníes fueran vistos como los responsables impulsivos o lo bastante imprudentes como para tener una reacción realmente fuerte, quizá disparar contra uno de esos portaaviones que tenemos en la zona o algo parecido. Y entonces habría una guerra a gran escala. Estados Unidos e Israel tendrían la oportunidad de intervenir. Y si alguna vez se provocara esa intervención, sería, en primer lugar, matando al líder supremo, y en segundo lugar, ¿qué tal añadir también a 170 chicas? Quiero decir, te envié un par de fotos, Nima. No sé si has tenido tiempo de mirarlas o incluso de descargarlas. Fue hace solo unos minutos. Y entiendo que una ya ha sido retirada de X, porque su contenido es... Oh, vaya. Vale. Esto es después, ¿de acuerdo? Esta es la fila, pero no se ve el final de la línea. Esos son los cuerpos de las niñas, ¿vale? Estaban disponibles en un artículo que salió hoy desde Dubái, así que de algún modo escaparon a la censura. Así que eso es después. Están preparadas para el entierro. Nima, ¿tienes la de antes? Te la envié en el último lote hace unos 9 minutos. El anterior, non retensponely. Muestra a las dos niñas pequeñas. Bien, bueno, esa es la que han retirado. Lo único que hace es mostrar a dos niñas muertas de unos 8 o 9 años con sus vestidos escolares. Así que creo que tenemos que seguir siendo humanos aquí. Tenemos que responsabilizar a las personas que dicen en nuestro nombre, como hizo Hegseth en ese mismo momento, no mostramos piedad, ¿de acuerdo? Y lo mejor que puedo hacer en este momento, además de llorar, es citar algo de poesía antigua. No llevará ni un segundo, pero me consuela y me enfrenta porque habla de personas que se alzan en este tipo de situación y del tipo de abuso que no podemos seguir permitiendo. Es de mi amigo Daniel Berrigan, un sacerdote jesuita que es un gran predicador contra la guerra y la violencia. Este es el poema. No está publicado. Es algo que copié de una pared de los trabajadores católicos cuando me alojaba con ellos en el Bowery de Nueva York. Fue enviado especialmente a esos trabajadores católicos. El título es Algunos, A-L-G-U-N-O-S. Algunos, lo leeré. Algunos se levantaron una vez y se sentaron. Algunos caminaron una milla y luego se marcharon. Algunos se levantaron 2 veces, luego se sentaron. Ya basta, dijeron. Algunos caminaron 2 millas, luego se marcharon. Es demasiado, lloraron. Algunos se levantaron y se levantaron y se levantaron. Los tomaron por tontos. Los tomaron por haber sido engañados. Algunos caminaron y caminaron y caminaron. Caminaron la tierra, caminaron las aguas, caminaron el aire. ¿Por qué os quedáis de pie?, les preguntaron. ¿Y por qué camináis? Por los niños, dijeron, y por el corazón, y por el pan, porque la causa es el latido del corazón, y los niños nacidos y el pan que se alza. Estas atrocidades deben afrontarse. Lo hacemos de una manera compasiva y no violenta, pero nos mantenemos firmes y caminamos y no nos detenemos. Esa es la confrontación que extraigo de este poema tan conmovedor de mi amigo Dan Berrigan, que lo escribió hace muchos años en circunstancias similares. Espero que a vuestro público no le importe que lo lea. Sí. Ray, la guerra está escalando y está alcanzando las fuentes de petróleo. Ya sabes, las reservas de petróleo en Irán, en Teherán, e incluso las plantas desalinizadoras. Se está yendo de las manos. ¿Cómo evalúas, cómo valoras la situación actual de la guerra? ¿O crees que se avecina el Armagedón? Bueno, si hablamos de castigo económico, aquí todo el mundo está siendo castigado. Nosotros, en Estados Unidos, menos que otros porque tenemos nuestra propia extracción y nuestro propio petróleo. Pero Europa está en una situación desesperada. E incluso el señor Putin, de forma poco habitual, ha organizado una entrevista en la que su entrevistador favorito hace lo de siempre, y al cabo de 2 minutos le pregunta, ¿qué pasa con todo ese gas natural y ese petróleo que solía suministrar a Europa?
Y Putin responde, bueno, sí, eso se cortó, ¿no? Y mira lo que pasó. Ya sabes, todavía tenemos algo. Podríamos volver a cortarlo. Déjame pensarlo. Oh, los europeos dicen que lo van a comprar el año que viene. Así que bueno, quizá deberíamos acabar con eso ahora mismo y cortarles el suministro. Dios mío, ¿qué pasará si los europeos no pueden conseguir gas ni petróleo de Rusia? Todavía obtienen una buena parte de allí. ¿Y qué pasa con los suministros de gas natural de Dubái? Creo. Una de esas fuentes del Golfo ha sido cortada. Así que, como recordarás, Nima habría sido, en mi opinión, una locura, hace 10 días, arriesgarse a que se bloqueara el estrecho de Hormuz. Y por eso dije, a mi manera infantil, bueno, por eso nunca ocurrirá. Quiero decir, nadie está tan loco. Pues resulta que las personas que dirigen esta política, esta guerra por Estados Unidos, no solo están locas, sino que además están mal informadas o simplemente son delirantes. Mira lo que ha estado diciendo Trump. Vamos a ganar. Quiero decir, eso no corresponde a la realidad. Así que, si como suelo hacer, intento ponerme en el lugar de los líderes del Kremlin, me digo a mí mismo, oh, Dios mío, este tipo es capaz de cualquier cosa. Ahora bien, ¿creo que Trump estaría dispuesto a usar armas nucleares? Me he equivocado antes, pero sigo sin pensarlo. ¿Creo que Israel usará armas nucleares? Sí. Ahora, he ido aprendiendo a medida que todo este proceso se desarrolla, a veces gracias a tus otros invitados, que es muy probable que Israel pueda quedar desorganizado, si no destruido. Porque las defensas aéreas que tienen, la cúpula de hierro y los misiles Patriot han demostrado ser ineficaces contra los misiles iraníes que viajan a gran velocidad. Entonces, ¿qué ha cambiado desde el pasado junio? No lo sé. No creo que haya cambiado lo suficiente. Así que lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. La lógica es esta. Israel no puede defenderse de los misiles hipersónicos iraníes. Eso ya se ha demostrado. Quiero decir, tenemos casos. Ahora bien, Israel ha podido ocultar los daños hasta ahora debido a la censura sobre casi todas las fotos que se difunden. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si mis colegas analistas militares tienen razón y los iraníes ponen a Netanyahu en una situación desesperada? ¿Recurrirá al uso de un arma nuclear? Mi respuesta a eso es que, sabiendo lo que sé sobre esta persona, sí, probablemente lo haría. Y Dios mío, eso me pone los pelos de punta. Así que, con suerte, alguien podrá mediar en este asunto antes de que eso ocurra. Creo que los rusos en realidad están tanteando el terreno. El propio Putin habló con todos los líderes del Golfo y también tiene contactos con Israel. Quiero decir, ¿cuántos hay? 2 millones de rusos viviendo en Israel ahora. Así que tiene la capacidad. Donald Trump dice, tengo una gran relación con el señor Putin. Bueno, no sé si eso sigue siendo cierto, pero sería una opción. La India sería otro posible mediador. Hay personas con mucho en juego en esto, y esperemos que Netanyahu y Trump, que son narcisistas delirantes certificados, dejen de golpearse el pecho. Los hombres de verdad van a Irán. Eso fue lo que se dijo hace 23 años, ¿no? Cuando fueron a Irak, fue porque era más fácil. Pues bien, Irán no se ha vuelto más fácil todavía. Y según lo veo yo, y según los informes que llegan de fuentes fiables, los israelíes están ocultando sus verdaderas y graves pérdidas. Los iraníes no dicen mucho, salvo, mira, no habrá más alto el fuego hasta que terminemos con esto. Y los iraníes tienen la ventaja. En última instancia, puede que todo dependa de sí. A diferencia de la declaración de sin piedad de Pete Hedges, los iraníes se contienen y dicen, de aquí tal, en es que diferente. Si decides cumplir con estos términos de coexistencia pacífica y está garantizado por países como Rusia y China, podemos tratar contigo sin aniquilarte. Sabes, quizá esto sea visionario, y tú sabrás más que yo, Nima, pero creo que su fe, su religión, tu religión,
si eres creyente del Islam, es hoy en día una religión mucho más misericordiosa. Y que el sionismo cristiano es un, ¿cómo lo llaman?, un término erróneo. Es autocontradictorio, porque no se puede ser sionista y cristiano al mismo tiempo. Y te nombro a ti, Nima, como nuestro próximo embajador en Israel. A Huckabee, en realidad, lo pondría en la gasolinera local, si pudiera manejar ese tipo de trabajo. Así que, antes de ponerme más tonto, lo dejo aquí. Ray, has mencionado algo muy importante. Creo que hay mucha desinformación y mala información sobre el Islam por ahí. Mucha gente no entiende lo profundo y lo importante que es el Islam en la vida cotidiana de los iraníes. Recuerdo a mi abuela y a mi abuelo. Esto forma parte de la cultura. No es algo ajeno a ella, es parte de mí. No es solo algo en lo que creo, soy yo. Ya sabes, como con el cristianismo. Eres cristiano, ¿sabes cómo funciona? En Fernusmut Bogrorchak Siu, this creencias. Captures all of your belief system. It influences the way that you think, the way you act, the way Influye en la forma en que piensas, en la forma en que actúas, en la forma en que amas a las personas. ¿Sabes? Y todo lo que hoy informa la prensa dominante sobre el Islam trata de desinformación y manipulación para demonizar a la gente, para demonizar al Islam, para demonizar a los países islámicos. No tiene nada que ver con la realidad. Tienes que ir a Irán. Tienes que hablar con la gente de allí. Verás lo amables que son, bueno, ni siquiera es imaginable para muchas personas fuera de Irán o fuera de los países islámicos, diría yo. No se trata solo de Irán, se trata de Gaza, se trata de Palestina, se trata de todos esos países. It's about all of these countries. And, Nima, I often point out that Y sabes, Nima, suelo señalar que, como analista de inteligencia, tengo que leerlo todo. Y eso abarca desde lo sublime hasta lo ridículo. Por ejemplo, las memorias de George W. Bush, Decision Points, donde admite que sí, Cheney y él tenían toda la intención de atacar Irán al final de su mandato en 2008. Y diré una vez más que se le impidió hacerlo gracias a analistas de inteligencia honestos, si puedes creerlo. Una estimación nacional de inteligencia de noviembre de 2007 decía: evaluamos que Irán dejó de trabajar en un arma nuclear a finales de 2003 y no ha reanudado ese trabajo. Vaya, ¿sigue diciendo eso la comunidad de inteligencia? Pues sí, exactamente hace un año, cuando Tulsi Gabbard declaró bajo juramento en una comparecencia exigida por el Congreso lo que llaman la evaluación anual de amenazas, y dijo: no vemos ningún cambio. threat assessment, and she said, we see no change. We see no change in the fatwa that the No vemos ningún cambio en la fatwa que el líder supremo emitió en 2003, como hemos estado informando cada año desde entonces. Dios mío, eso era la verdad. Ahora, ¿quién hizo eso? Fue Tulsi Gabbard. ¿Dónde está ahora? Dios mío, está como... Quiero decir, tengo a un dibujante trabajando en un cartón de leche de medio galón. ¿Sabes cómo es eso, verdad? Desaparecida. Se necesita información para encontrar quién secuestró a Tulsi Gabbard. Llame a este número. Quiero decir, ni siquiera tiene gracia. ¿Dónde demonios está? Sabemos que una filtración a The Washington Post dijo que su Consejo Nacional de Inteligencia, que le reportaba directamente, afirmó: mira, no hay ninguna posibilidad de que podamos hacer un cambio de régimen en Irán. Y ese documento salió una semana antes del ataque, y me imagino que las sesiones informativas lo precedieron por varias semanas. Así que aquí hay alguien cercano a Tulsi. No lo sé. Here's somebody close to Tulsi. I don't know. Somebody who worked on that, who knew about it and is Alguien que trabajó en eso, o que lo sabía y es honesto, fue a The New York Times y dijo: mira, tengo que decirte que te lo advertimos. Y le dijimos a él, Hegseth, que se lo dijimos a Trump, pero lo hicimos, y aquí está la prueba. Así que algo muy siniestro está ocurriendo. Creo que conviene repetir que el 26 de febrero hubo una reunión en Ginebra, más o menos organizada y mediada por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán. Teníamos a Witkoff y al yerno en un lado, y al ministro de Asuntos Exteriores de Irán en el otro. ¿Cómo resultó eso? Bueno, no tengo que especular, no tengo que señalar a un lado o al otro, ni a su versión. Tenemos al ministro de Asuntos Exteriores de Omán llegando en avión a Washington al día siguiente,
hablando con nuestro vicepresidente y luego con Margaret Brennan de CBS, diciendo, estamos así de cerca, tío. Este Rautouter. Porque los iraníes han mostrado una flexibilidad increíble en el tema del enriquecimiento. Incluso están dispuestos quizá a aceptar la presencia de algunas tropas estadounidenses sobre el terreno. Quiero decir, parece realmente prometedor. Everest through this step 4. Medianoche, o en cuanto amaneció el día 28, ¿qué hacemos? Matamos a 170 niñas de entre, ¿qué? 7 y 12 años. Y matamos al líder supremo. Quiero añadir algo, Nima. Hay una teoría, y no la llamaría teoría de la conspiración, según la cual quienes llevaron a cabo esos ataques de la primera oleada estaban empeñados en asegurarse de que Irán reaccionara de forma desmesurada. Y si los resultados de esa sobrereacción fueran tan atroces, digamos que Israel quedara prácticamente destruido, entonces habría justificación para rematar la faena. ¿Y cómo se hace eso? Con una de esas pequeñas armas nucleares que tiene Netanyahu, cuya tecnología fue robada a Estados Unidos, incluso por el propio Netanyahu. Y hemos hecho la vista gorda ante esto, y ahora nos está pasando factura. Lo otro que diré es que los rusos están metidos en esto. Lo que me resulta interesante, Nima, es que el señor Putin, con toda su perspicacia, con toda su cautela y su sentido de estadista, diría yo, hizo algunas cosas que realmente me dejaron completamente sorprendido. La primera y más importante fue concluir un tratado de defensa mutua con Corea del Norte. Vaya, ahora bien, quizás sea demasiado estereotípico decir que los líderes norcoreanos están locos, pero creo que lo es. Aún así, lo hizo. Y por tanto, si Corea del Norte fuera atacada, Rusia estaría obligada a asistirla. Y viceversa, como se demostró cuando la invasión de Kursk vino desde Ucrania hacia Kursk, hacia la propia Rusia. ¿De acuerdo? Decenas de miles de norcoreanos les están ayudando allí. Eso me sorprendió. No pensé que Putin haría eso. Y luego, ya sabes, ahora ha desplegado unidades aéreas en Bielorrusia. Los lazos con Bielorrusia nunca han sido más fuertes ni más estrechos. Y ya sabes, la idea de que quisiera un tratado de defensa mutua con Irán, pensé que eso era ir demasiado lejos. Quiero decir, mira a Irán. Tal vez vaya a ser atacado por Estados Unidos o por Israel. Putin no querría eso. También me equivoqué en eso. Quiero decir, incluso la gente mayor puede aprender trucos nuevos. Pero fueron los iraníes quienes se resistieron a un tratado de defensa mutua con Rusia. Rusia intentaba conseguir uno, y ese proceso duró 2 años y medio. Al final, acabó siendo un tratado de cooperación estratégica muy amplio, pero quedó muy por debajo del tipo de tratado que los rusos tienen con Corea del Norte o de los acuerdos que mantienen con Bielorrusia, y fueron los iraníes quienes se contuvieron. Ahora, probablemente tú puedas explicar mejor que yo por qué los iraníes se resistirían a tener ese tipo de tratado. Pero ahora creo que los rusos están en posición de decir, mira, trabajaremos con esto ahora. Habéis sido atacados. Tenemos todo tipo de imágenes satelitales sofisticadas. Y no hablamos solo de fotografías, hablamos de infrarrojos, radar, multiespectrales. Ellos las tienen, los rusos las tienen. Y así, los iraníes, si están recibiendo ese material, han localizado prácticamente todas nuestras instalaciones y todos nuestros buques de guerra y demás en la zona. Ahora bien, cuando ese informe salió hace 2 días, consulté rápidamente a mi mejor amigo analista ruso, un profesor jubilado. Es historiador, pero en su mérito se ha convertido en periodista, como intento ser yo, ¿de acuerdo? Entonces me dice, Ray, ¿qué quieres decir? ¿Tienes alguna duda de que harían eso? Yo le respondí, bueno, supongo que no, pero ¿qué opinas tú? Él dice, se llama karma, ¿no? ¿Sabes lo que es el karma? ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Ucrania para permitirles atacar a las fuerzas rusas? Así que ahora podemos reírnos del karma, pero esta es una situación muy seria, porque nunca antes,
ni durante la Guerra Fría, ni desde entonces. Una potencia nuclear, y me refiero a Israel, ha tenido la capacidad y probablemente el incentivo de usar un arma nuclear en una situación extrema. Y si mis colegas militares tienen razón, y hasta ahora la han tenido, Israel estará en una situación extrema. Así que cuanto antes podamos sofocar de una vez por todas este maldito asunto, mejor. Los resultados son, bueno, quiero decir, algunos comentaristas han dicho, no quiero ir por ahí. Es demasiado horrible para imaginarlo. Bueno, nosotros los analistas de inteligencia no tenemos permitido hacer eso. Tenemos que ir por ahí. Ese es mi juicio. Anoche estuve con Joe Lauria y Patrick Lawrence, que no son precisamente unos novatos, y los tres coincidimos en que ya no es un 50-50. En una situación extrema, probablemente él, es decir, Netanyahu, probablemente querría usar una de esas armas nucleares. Y si le suplicáramos y dijéramos, por favor, Bibi, querido, por favor, mira, él simplemente diría, mira. Y sabes, déjame añadir una cosa más. Con respecto a que Israel use armas nucleares, la gente olvida, yo estuve de servicio durante todo eso, así que conozco el asunto al detalle. Todavía recuerdo muchas de esas cosas, ¿vale? En 1967, los israelíes simplemente entraron como si nada. Fingieron que existía una amenaza por parte de Nasser. Más tarde admitieron, en realidad fue un ex primer ministro israelí quien lo admitió, que no había ninguna amenaza por parte de los egipcios. Nos movimos porque vimos que podíamos derrotarlos y destruirlos. Recordaré su nombre en un segundo. En fin, 1973, oh, Dios mío. Los árabes sí atacaron a Israel. Bien, ¿y qué pasó? Esto es realmente interesante. Golda Meir amenazó con usar armas nucleares, y eso asustó muchísimo a Henry Kissinger y a su jefe, ¿de acuerdo? Kissinger fue directamente allí y dijo, vale, mira, te reabasteceremos, te daremos todo, pero no hagas eso, ¿de acuerdo? Ahora, puedes imaginar lo frágil y peligrosa que era esa situación, porque creo que Golda Meir podría haberlo hecho. Golda Meir, I think, might have done Golda that. Meir, yeah, Golda Meir, sí. you're right. So now we have Netanyahu. He's much Sí, more sí, sensible. así que ahora tenemos a Netanyahu. Es mucho más sensato y razonable que Golda Meir, ¿verdad? No, en absoluto. Here's the story. Pues bien, aquí está la historia que no mucha gente conoce. Kissinger y Nixon hablaron de ello. Dios mío, eso estuvo cerca. Estuvo muy cerca. ¿Cómo evitamos que esto vuelva a ocurrir? Lo sé, señor presidente. Un tratado de defensa mutua con Israel. Si hacemos un tratado de defensa mutua con Israel, nadie volverá a pensar en atacar a Israel. Nixon. Nixon. Good idea. Buena idea, vende eso. Now I have friends that were on active duty at that. Ahora, tengo amigos que estaban en servicio activo en aquel momento. Ray Close era uno de ellos, ya fallecido. Formó parte de Ajax, la operación que eliminó a Mossadegh, el primer ministro libremente elegido de Irán. Así que conocía todo este asunto y fue designado para ir a hablar con los príncipes saudíes y decirles, mirad, vamos a intentar hacer esto. Y otros hicieron lo mismo. Pues bien, fueron a ver a los israelíes y les dijeron, mirad, no queremos que esto vuelva a ocurrir. Nos gustaría tener un tratado de defensa mutua. Un tratado de defensa mutua, por supuesto, es aquel en el que una de las partes está obligada por ley, por tratado, a asistir a la otra si ésta es atacada. Ahora bien, los israelíes dijeron, atención amigos, los israelíes dijeron, oh qué amable, gracias, pero no gracias. Thanks, but no thanks. Now, what country in its right mind would refuse Ahora bien, mutual ¿qué país en su sano juicio rechazaría un tratado de defensa mutua con el país más poderoso del mundo en ese momento? Pues bien, las razones eran estas. Los tratados de defensa mutua requieren fronteras reconocidas internacionalmente, y Israel no quería saber nada de eso. La otra cuestión era que Israel tenía un gran acuerdo con Estados Unidos por el cual, si querían atacar a Siria o al Líbano, simplemente lo hacían. Pedían perdón en lugar de permiso, y ni siquiera avisaban a Estados Unidos con antelación. Un tratado de defensa mutua exige que una de las partes informe a la otra si va a actuar de forma impulsiva, intentando atacar a otro país o haciéndolo realmente. Y los israelíes tampoco querían eso.
And so the Israelis didn't want that either. So the Israelis felt, look, we have. Así que los israelíes pensaron, mira, tenemos a todos los senadores, por el amor de Dios. Tenemos a los representantes, tenemos al presidente. Muchas gracias, pero no queremos meternos en este asunto de definir las fronteras, que son internacionalmente aceptadas, aunque esperemos que nunca lo sean. Y no queremos tener que deciros cuándo queremos hacer cosas como bombardear Siria, Irak o lo que sea. Así que esta es la ironía de todo el asunto. No somos aliados de Israel, aunque intentemos convertirlos en aliados. Y llamarlos aliados no es un término correcto, porque aliados en el sentido legal significa un país con el que se tiene un tratado de defensa mutua. Aliados en el sentido más amplio no tiene ningún significado legal. Allies in the broadest sense doesn't mean anything legally. Ray, this situation in Israel is somehow different. Ray, esta situación en Israel es diferente de cuando comenzó la guerra, porque ahora mismo los sistemas de alerta temprana no están funcionando. El radar ha sido destruido. En el Golfo Pérsico, alrededor de Irán, Irak, Arabia Saudí y Qatar, todos estos países se ven afectados. El sistema de alerta temprana que se suponía debía dar a los israelíes unos 30 minutos de aviso, informándoles de que algo se acercaba y que debían prepararse, ahora se ha reducido a menos de un minuto. Es un cambio enorme para el pueblo israelí. That is a huge change for the Israeli people. On the other hand, the capabilities of the air defense system. Por otro lado, las capacidades del sistema de defensa aérea se han reducido hasta el punto de que necesitan traer sistemas adicionales de lugares como Corea del Sur, por ejemplo, porque al menos 4 sistemas THAAD han sido destruidos hasta ahora. Y teniendo en cuenta todos esos radares dañados, creo que la situación, como mencionabas, se está volviendo realmente desesperada. No sé cuán peligroso es eso para la administración Trump, porque con la continuación del conflicto por parte iraní, cuando hablo con funcionarios iraníes o sigo los medios persas, ellos lo ven como una guerra larga. Creen que está ocurriendo y que deben continuar porque se están defendiendo. Pero ¿cuál es el cálculo por parte de la administración Trump? What is the calculation on the part of the Trump administration? I think the word calculus and Creo que las palabras cálculo y administración Trump forman un oxímoron. Aquí no hay ningún plan real. Todo lo que queríamos era mostrar nuestra fuerza. Y creo que no solo se le está negando al público occidental información real sobre lo que está ocurriendo en Israel, sino que también es bastante posible que si Rubio es el canal a través del cual la inteligencia llega al presidente, que lo es, recordemos, es el asesor de seguridad nacional, eso significa que el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el FBI y todo lo demás pasan por él antes de llegar a Trump, ¿de acuerdo? Y Rubio es lo que todos reconocemos como un sionista por excelencia. Entonces, ¿se está informando a Trump de la situación de manera adecuada? being apprised of the situation in an adequate way, I don't know, but I think it's completely possible. No lo sé, pero creo que es completamente posible que los aduladores enfermizos de los que se ha rodeado, como Pexeth, que vimos entre ellos, le estén negando información real. Así que, además de su narcisismo, tenemos un nuevo elemento añadido a su narcisismo delirante y a las cosas que ha estado diciendo sobre vamos a ganar y vamos a... Quiero decir, no se corresponden con lo que yo sé. Y tú sabes incluso más que yo, pero los estadounidenses no lo saben, y es perfectamente concebible que Trump tampoco lo sepa. Ahora bien, los rusos sí lo saben. Los rusos están muy preocupados, están implicados ahora. Y también los chinos, aunque en menor medida. They're involved now, and so are the Chinese to a limited. The Chinese have this big intelligence ship right off the Los coast. chinos tienen este gran barco de inteligencia justo frente a la costa. ¿Qué hace ahí? Así que Rusia y China tienen mucho en juego en esto, casi tanto como otras personas que temen muchísimo las repercusiones económicas que pueda tener. No tanto, pero casi. Pero no pueden permitir que Irán se convierta en otra Ucrania. Y son los rusos. Sabes, tengo algo de experiencia en política exterior soviética y rusa. Irán siempre fue el punto débil del sur de Rusia, el Kawi y todo eso. Era Brezhnev nos infiltró o participó a avivar las guerras en Chechenia. Es una amenaza terrorista, Poroshenko. It's a terrorist threat
par excellence. And I've been talking to my Russian expert He estado friends, hablando and I've con got mis to amigos see expertos en that Rusia Iran y he is llegado a almost admitir que Irán es casi tan importante como I think Ucrania. it is as important Creo que es as tan Ukraine. importante como And, Ucrania. for Y people ya who don't know sabes, much about para la gente que World no War sabe II, I mucho was sobre la alive through Segunda Guerra all of it. Mundial, y It yo viví need to toda be ella, reminded hay que that, recordarles Iran que Irán served sirvió as a como el conduit conducto por el que through llegaron which todos all esos those camiones de 2,5 toneladas plutonium count producidos por 2.5 ton Studebaker trucks en Michigan. produced by Hicieron Studebaker posible que el ejército in soviético Michigan prevaleciera to contra los make tanques y la possible artillería the alemanes. Soviet Army Se pusieron a against disposición de Russian tanks, Rusia Russians all over, 300,000 Russian camiones de 2,5 toneladas y otros vehículos. Una vez hablé con un general mayor soviético y él dijo, Studebaker, Soviet Major General, and he said, Studebaker, 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 they gave me a great big Russian. He was Studebaker, y me dio un gran abrazo ruso. Era coronel de infantería y sabía cómo los camiones Studebaker permitieron a los rusos enfrentarse a los alemanes en Asia Central. Ahora, nadie recuerda eso. Algunas personas en Rusia tienen conciencia histórica, pero en Estados Unidos me resulta difícil convencer a la gente de que los rusos sufrieron un colapso terrible. Se desmoronaron, igual que se desmoronó la Unión Soviética. Lo creas o no, se vinieron abajo alrededor de 1990 o 1991. Y ya no existe ninguna amenaza. Ni siquiera son comunistas declarados que intenten dominar el mundo. Así que, cuando el presidente Biden dice que es su último discurso sobre el Estado de la Unión, ¿crees que Putin se detendrá en Ucrania? You think Putin will stop in Ukraine? Ha! Entonces, y pueden tu afbeform foth. You know? Well, my God, he's working out of Bueno, Dios mío, está intentando averiguar cuándo podrían haber intentado los rusos hacer eso si hubieran podido salirse con la suya. Y por supuesto, no pudieron. El problema es que la gente está realmente adoctrinada a odiar a los rusos, a odiar a los ucranianos y a creer historias que simplemente no son ciertas. Por eso me alegra que hayas podido publicar esa foto antes de que la eliminen de X. La foto de esas, bueno, ahora 170 niñas de escuela en aquel lugar de Irán, muertas en la primera oleada. Diré una cosa más, y es, por supuesto, no tenía ningún sentido matar al líder supremo. Él prácticamente había predicho su muerte. Dijo, puede que me asesinen. Y de hecho, Larijani aquí va a ser mi sustituto, y tenemos a estas otras personas reemplazando a otras. Así que, ya sabes, no lo deseo, pero estoy preparado para el martirio. Lo dijo con esas mismas palabras, ¿de acuerdo? Y luego, cuando supuestamente se escondía en lo más profundo de un búnker. No, amigos, estaba en su despacho. Ah, ¿alguien sabía dónde estaba su despacho? Sí, todo el mundo sabía dónde estaba su despacho. Alistair Crook había estado allí, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mataron deliberadamente. Ahora bien, ¿estaba él demasiado ocupado por eso? En mi opinión, bueno, tomemos la tradición cristiana. Nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. En otras palabras, hay un precedente para eso. Y en un sentido más político, mi idea es que Jamenei se dijo a sí mismo, en este punto, valgo más muerto que vivo para la causa. Así que, si llega, llega. No lo estoy deseando, del mismo modo que aquel hombre de Nazaret no lo deseaba, pero estaba tan en contra del imperio que al final iban a atraparlo. Él lo sabía. Si no hubiera luchado contra el imperio, podría haber muerto muy tranquilamente como un profeta hebreo en su cama. ¿De acuerdo? Él decidió no hacerlo. Y veo a Jamenei actuando en esa misma tradición. Puedo estar equivocado, pero creo que las señales son bastante claras de que eso es exactamente por lo que estaba dispuesto a sufrir por su pueblo. Y por supuesto, si no tengo razón, si me equivoco, dímelo, pero hay más chiíes que suníes en el mundo en general. ¿Más suníes que chiíes? ¿Son más suníes que chiíes? Vale, ¿pero está reñido? No, no está cerca, ni mucho menos. Ah, sí, de acuerdo. La mayoría es suní. Vale, me equivoqué en eso. Pero aún así todos son chiíes. No es la primera vez que me equivoco en algo importante.
wrong. Yeah. Ray, the agenda on the part of the Trump administration. Ray, the la attack agenda on por Iran, parte de la administración assassinate Trump the Supreme con el ataque a Leader, Irán makes era the asesinar al way líder of supremo, Iran and crear these caos en el people país who y dejar que never esas said, personas, in my que en mi opinión, that they're gonna be Netanyahu on the le dijo street que and saldrían a they're las gonna calles, capture capturaran government, y they're gonna derrocaran al overthrow the gobierno. government, and Eso, pensaban, that's sería el fin del that's llamado the plan régimen for iraní. Iranian Sin embargo, so-called hasta ahora regime. han fracasado And en so todos los far, planes que han tenido. they Ahora have ves a failed Netanyahu each and presentando every plan uno they nuevo. had. Empiezan a So atacar a you Arabia see Saudí Netanyahu y a los coming Emiratos down Árabes with a new Unidos, plan. porque They la start atención de attacking Irán se centra principalmente en esos Saudi países, Arabia, no solo en Arabia UAE, Saudí Kuwait, y los Emiratos Árabes the Unidos, Iranian sino focus también is en on Turquía y Muslims, Azerbaiyán. not just Saudi Arabia and UAE. I'm talking about Turkey and Azerbaijan. They were attacking Turkey and Azerbaijan as well, saying that También estaban atacando a Turquía y Azerbaiyán, diciendo, es Irán, Irán nos está atacando, porque no pueden hacerlo desde dentro. Están intentando crear algún tipo de caos entre Irán y los países vecinos. Incluso hablan de que el pueblo kurdo en Irak, en el Kurdistán iraquí, haga el trabajo duro por ellos, porque el pueblo iraní, en última instancia, no está dispuesto a hacerlo. Y esto es lo que dijo el líder de la Unión Patriótica del Kurdistán, Talabani, en Fox News sobre que los kurdos hagan el trabajo por los estadounidenses, poner tropas sobre el terreno para luchar contra los iraníes. Troops on the ground fighting Iranians. Días difíciles por delante. El presidente sugiere que solo aceptaría una rendición incondicional, según sus palabras, a un periodista. Así que ¿no ves que eso esté ocurriendo ahora mismo, que esto esté al borde? No, señor. No lo veo así ahora mismo. Creo que el régimen lleva 45 años preparándose para esto y se puede esperar una resistencia feroz. La definición de cambio de régimen es importante. ¿Cuál es la definición de cambio de régimen? Y existe una vía de salida, porque algunos podrían argumentar que la mayoría de los objetivos de la misión ya se han cumplido. Entonces hay una vía de salida en la que quizá podamos intentar resolver esto diplomáticamente. Sí, creo que al menos desde la perspectiva de la administración, escuchándolos, eliminar la capacidad de misiles balísticos y asegurarse de que Irán nunca obtenga un arma nuclear era el objetivo original desde el principio. Exactamente. Los israelíes claramente quieren un cambio de régimen más específico, conseguir un líder diferente con el que Estados Unidos e Israel puedan trabajar. Lo entiendo. Y creo, señor Baer, que las condiciones, sigo oyendo las comparaciones con 2003, son muy diferentes a las de 2003. En 2003 había una oposición legítima, conocida y respetada a Saddam entre los chiíes y entre los kurdos. No veo realmente eso en Irán ahora. No hay un referente, un símbolo que la gente pueda seguir, y eso lo hará muy difícil. Tropas sobre el terreno en un país del tamaño de Europa Occidental. No estoy seguro de que eso sea factible tampoco. Pero hay muchas opciones, y creo que la administración estadounidense es lo bastante sensata como para modificar su posición a medida que cambia la batalla y cambia el campo de batalla. Ray, ¿cuál es tu comprensión de la situación actual? Porque en mi opinión, todos estos planes hasta ahora han fracasado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Nima, me estás pidiendo que prediga lo impredecible. Trump, en mi opinión, no está bien. Está siendo ayudado e instigado por Hegseth, que también tiene serios problemas psiquiátricos, en mi opinión. Ambos son totalmente impredecibles, algo maleables. Así que supongo que cualquier persona sensata diría, y espero que haya alguien sensato en el Estado Mayor Conjunto, que claramente el presidente no lo es. Como alguien mencionó hace años, lo peor que podrías tener, en realidad, es a Colin Powell. Lo peor que podrías tener como presidente del Estado Mayor Conjunto es un general de la Fuerza Aérea. Porque la Fuerza Aérea cree que puede bombardear a la gente hasta el infierno
y que eso puede provocar cosas como un cambio de régimen, ¿no? Vale, eso funcionó de maravilla en Vietnam y Afganistán, ¿verdad? Irak. En fin, si hay algún tipo de incursión, y puede que ya haya algunas fuerzas especiales en esas zonas de Irán que están menos protegidas, me refiero al oeste y noroeste de Irán, no veo ninguna posibilidad de que causen mucho más que daños marginales. En cuanto a los kurdos, les tengo un gran aprecio. Han sido los peones de la historia, por el amor de Dios, reclutados para diversas causas y luego traicionados, la mayoría de las veces por Estados Unidos. Así que resulta un poco tranquilizador que el líder de esta facción concreta de los kurdos esté siendo algo más prudente y diga en efecto que no van a lanzarse allí con todas sus fuerzas kurdas. Y por supuesto, si fomentas una milicia o un ejército kurdo armado, te enfrentas a Turquía, y Turquía tiene un problema realmente serio con eso. Bien, quiero decir, puedo imaginar fuerzas especiales, puedo imaginar alguna acción audaz de los Navy SEALs, pero eso no va a afectar en nada a la trayectoria de esta guerra. Y el problema es, en mi opinión, que Trump puede que no sea capaz de verlo, puede que le aconsejen lo contrario. Y como digo, el colapso eventual, el resultado sería un Israel destruido, dispuesto en un caso extremo a usar un arma nuclear. Eso es algo que la gente debería realmente contemplar, porque por primera vez desde que comenzó la Guerra Fría, se han violado las viejas reglas. Y ahora tenemos una potencia nuclear envuelta en, dos potencias nucleares envueltas en una guerra contra un país que no tiene armas nucleares, pero que cuenta con dos protectores, Rusia y China, que sí las tienen. Ahora bien, eso hay que mencionarlo. En otras palabras, lo que los antiguos soviéticos solían llamar la constelación de fuerzas o el equilibrio de poder básico, ha cambiado. Antes había algo trilateral aquí. Rusia, China, Estados Unidos, ¿verdad? Russia, China, the US, right? Well, now it's Russia. Bueno, ahora son Rusia, China y Estados Unidos los que se llevan la peor parte. Rusia y China no tienen un tratado de defensa mutua literal, pero tienen todo lo demás salvo eso. Su tratado integral incluye aspectos que me convencen de que están juntos en esto y no permitirán que Irán sea aniquilado, pase lo que pase. Ese es el gran factor nuevo. En otras palabras, como he dicho antes, estos dos brazos, Rusia y China, son ahora isósceles. Son los grandes brazos de este triángulo. Estados Unidos y ¿quién más? El Reino Unido puede ser un apoyo. Y Francia. Estados Unidos está solo y le ha tocado la peor parte. De nuevo, el problema es, ¿alguien se lo está diciendo a Trump? Dios, espero que sí. Ray, muchos de estos estados árabes del Golfo Pérsico han estado llamando a Putin, hablando con él, suplicándole algún tipo de solución por su parte. Y ayer tuvimos a Lavrov hablando con uno de los periodistas de los estados árabes. Le preguntó, ¿condenaron lo que ha ocurrido? Y estas son cuestiones enormes para Rusia y para lo que está sucediendo ahora mismo con estos estados árabes, porque no parecen imaginar ningún tipo de futuro sin Estados Unidos. Quieren seguir siendo dependientes de Estados Unidos para siempre. Y hemos visto lo que ha pasado. ¿Cuál ha sido el resultado de esa dependencia, el resultado de esta guerra? Literalmente, partes de estos países han sido destruidas a causa de las bases estadounidenses allí. ¿Qué está pasando por la mente de los rusos, por la mente de estos estados árabes? ¿Y cuál será el resultado de esta guerra para ellos? Bueno, esto depende mucho de mi idea sobre Putin y de lo inteligente que es, ¿vale? Y creo que es muy inteligente, ¿de acuerdo? Lo que quería decir, interviniendo al principio, es que no fueron ellos quienes llamaron a Putin, fue Putin quien los llamó, ¿vale? Eso es importante, ¿de acuerdo? Llamó a todos y cada uno de los que realmente cuentan. ¿Y qué estaba diciendo? Puedes imaginar lo que estaba diciendo. Mirad, esto no nos gusta y esperamos que entréis en razón,
¿vale? Y luego Lavrov ayer, Dios mío, citando un viejo proverbio beduino, no se pueden montar dos caballos al mismo tiempo. No, dos camellos, perdón, dos camellos al mismo tiempo, ¿sabes? Vaya, ¿eh? Y se enfrenta a esos árabes justo allí, diciendo, mirad, sois realmente increíbles. Dices, oh bueno, nunca usarán nuestro espacio aéreo. No, estamos en contra de eso. ¿Y luego qué pasa? Ah, usan tu espacio aéreo. ¿Qué? Así que estás intentando montar dos camellos al mismo tiempo, ¿eh? Así que Lavrov es, como digo, no solo increíblemente fuerte, y creo que Putin tiene suerte de tenerlo. Quiero decir, es casi tan viejo como yo, por el amor de Dios. Pero persevera y es muy fuerte. Y de nuevo, creo que esto es una muestra de lo profundamente que los rusos sienten respecto a Irán. Quizás solo un poco menos que lo que sienten respecto a Ucrania. No van a dejar que Irán se desmorone. Yeah. Sí, gracias. Muchas gracias, Ray, por estar con nosotros hoy. Today. Déjame decir una cosa más. Sure. Claro, adelante. La pregunta es, por supuesto, algo que escribió Lenin. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Y apelo a las personas que son mensch, personas con sentimientos humanos, que mantienen viva la humanidad. Así que la cuestión es, ¿qué hacemos para evitar que nuestro gobierno aquí, en Estados Unidos, ponga en peligro a aún más personas y desde un punto de vista egoísta a nosotros mismos, no solo porque la gasolina va a duplicar su precio, sino porque la gente va a morir, como niñas pequeñas, ¿de acuerdo? Y solo quiero mencionar que tenemos este grupo llamado Sam Adams Associates for Integrity in Intelligence y otorgamos nuestro penúltimo premio anual a Aaron Bushnell. To Aaron Bushnell. Now, Aaron Bushnell was the Air Force. Ahora bien, Aaron Bushnell era el miembro de la Fuerza Aérea que se inmoló frente a la embajada israelí en Washington hace algo más de un año, creo. Y solo quiero leer lo que dijo, porque abordó este problema directamente. ¿Qué hacemos, de acuerdo? Aaron Bushnell sabía lo que estaba ocurriendo. Estaba en la Fuerza Aérea, ¿vale? Podía ver lo que estaba pasando en Gaza. Genocidio, hambre forzada. Dijo, ya no seré cómplice del genocidio en Gaza. Estoy a punto de realizar un acto extremo de protesta. Y mientras se prendía, gritaba, libertad para Palestina. He was shouting, "Free Palestine." Now, Lo llevaron al hospital. reporter was there. Había un periodista allí. Murió. Pero lo que me gustaría dejaros es que poco antes de su último acto en este mundo, Aaron Bushnell publicó esto en Facebook. A muchos de nosotros nos gusta preguntarnos, ¿qué haría yo si viviera durante la esclavitud, o las leyes de Jim Crow, o el apartheid? ¿Qué haría si mi país estuviera cometiendo un genocidio? La respuesta es, lo estás haciendo. Lo estás haciendo ahora mismo. Viví en Alemania durante 5 años, y miles de alemanes que desearían inmendurums callados, sentados sin small, no vienen a por mí. Sitting on their rear ends and saying, "They're not coming for me." Whether or not they're coming for us, I think. Tanto si vienen a por nosotros como si no, creo que, como personas éticas, como personas con sentimientos humanos, tenemos que examinar nuestra conciencia y decir, bueno, lo estamos haciendo ahora. ¿Y qué es eso? No estamos haciendo nada, estamos desesperados. Pues bien, hace 250 años los fundadores de nuestro país no se dejaron caer en la desesperación. Se rebelaron. Quizá algo de esa naturaleza sea necesario ahora. Esperemos que sin derramamiento de sangre. Pero ya sabes, lo estamos haciendo ahora. Por favor, todos los estadounidenses que estén escuchando esto y los demás, examinad vuestra conciencia y ved si hay algo que podáis hacer ahora. Y me atrevo a decir que todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la posibilidad de hacer algo. Y ahora es el momento. Gracias por dejarme decir esto, Nima. Thanks for letting me say that, Nima. Thank Gracias, Ray. you. Thank you. Gracias.